La letra X siempre nos ha prometido lo más rudo, extremo y complejo de la cultura geek. Aunque seamos sinceros, a veces compramos un juego de estreno a precio completo jurando que será una obra maestra definitiva y resulta que la historia está súper X. Pero aquí juego que jugamos, juego que acabamos, porque al final estamos chavos. X. Atención, mutantes de la doble palanca, ¡ah, caray! Hoy vamos a dar rienda suelta al recuerdo de esas tardes épicas donde nos poníamos tenedores en los nudillos, como Wolverine, listos para destruir el sillón de la sala con nuestras garras de adamantium imaginarias y nuestro factor de curación que de nada servía si te castigaban la consola. ¿O qué tal esas madrugadas enteras perdidas en los mundos infinitos de Xenoblade? Horas y horas intentando entender el sistema de combate. ¡Qué barbaridad! Estamos listos para explorar entonces este mapa y encontrar un tesoro en esa X. Yo soy Abacuc, esto es Héroes del Pulgar y aquí vamos a estar. En este episodio nos convertimos en mutantes explorando lo mejor de los X-Men en los videojuegos, incluyendo la próxima aventura de Lobezno en PlayStation 5. También exploramos esos molestos ads que vemos en los juegos y nos pusimos la verde, pero la de Xbox, analizando Halo y algunas franquicias que se niegan a dejar el nido. Y si eres de esos que se pone a dormir en su turno godín, pues bajamos la voz. Te dejamos una lista de juegos que te ponen a trabajar, para que no digan que uno nomás se hace menso en el trabajo. Desenfunda tu espada, metralleta espacial o lo que sea que uses para defenderte, porque Héroes del Pulgar viene atacando con todo. Y comenzamos ahora. El género de los gatilleros es uno de los más populares en el mundo de los videojuegos cuando hablamos de propuestas multijugador. Nintendo logró reinterpretarlo para crear un juego que fuera familiar, muy divertido y cargado de estilo. Y por supuesto, muy manchado. Nos referimos a Splatoon, que a lo largo de más de una década ha logrado posicionarse como una joven propiedad intelectual de estos muchachos de Nintendo. ¡Qué barbaridad! Splatoon nació de uno de los grandes fracasos contemporáneos de Nintendo, la consola Wii U. El equipo detrás del primer juego se empezó a armar con 10 desarrolladores de Animal Crossing y luego se les unió el director de Star Fox 64 3D. Entonces empezaron a trabajar en la idea original que aprovechara el juego de doble pantalla de la consola casera de Nintendo, y así fue como se les ocurrió este juego que consistía en arrojar pintura. Mientras hacían pruebas de concepto, se llegó a pensar en la posibilidad de que fuera un juego protagonizado por Mario y sus amigos, pero se echaron para atrás viendo que aquí había potencialmente una nueva IP. Así fue como llegamos a los Inklings, que son estos calamares humanoides que se describen por sus desarrolladores como inquietos adolescentes de 14 años. Toda la estética y el estilo del juego se retomó de la cultura urbana y del skateboarding para dar vida a Splatoon tal y como lo vimos llegar al Wii U en el 2005. Con todo y las bajas ventas del Wii U, el primer Splatoon vendió casi 5 millones de copias. Su legado vendría a cimentarse poco después con Splatoon 2, que redefinió la fórmula de su predecesor en Nintendo Switch, forjando la franquicia como una de las más valiosas de la compañía entre sus series originales contemporáneas. Fue tanto el éxito del juego que Splatoon 3 vino a ofrecer, también en Switch 2, abundantes mejoras de calidad de vida, más opciones de movimiento y una escenografía competitiva más sólida. Splatoon también nos ofreció con cada entrega un poco del lore de su universo, en el que los humanos están extintos y estos calamares heredaron el planeta. Ahora con Splatoon Raiders podremos seguir profundizando en la historia de estos peculiares personajes, mientras disfrutamos de su adictivo gameplay en un juego sin el componente multijugador competitivo, un modo que te permitirá respirar un poco y tratar de calamarte. Agar, agar. Xenoblade Chronicles pasó de ser un ¿qué? A una de las franquicias más emblemáticas de Nintendo, y con mucha razón. Xenoblade Genesis está en boca de todos los nintenderos que no siguen a Mario o Zelda. Pero ¿qué sabemos de él hasta ahora? Pues aquí les vamos a decir.
Comencemos con el nombre. Xenoblade Genesis se llama así porque no es la cuarta parte, sino el recomienzo de la franquicia con el nuevo mundo y personajes. Seguirle la historia a un universo interconectado con cientos de variables habría sido toda una locura, así que aplaudimos la decisión de comenzar desde el Génesis. La clase va a entrar en sesión porque, aunque este juego se sitúe en el mundo de Anshar, el enfoque será en la Academia Leucos, una escuela donde entrenan a cualquiera que pueda manejar Anima, la fuente de poder de todo este mundo. Lo que no han dicho aún es si se graduarán por tesis, por examen o por promedio. Esta historia ya está agarrando pizcas de Fire Emblem, Three Houses y Final Fantasy VII y da muy buena pinta. No parece que estos alumnos vayan a contratarnos en una telenovela como la que viviste en la secundaria, pero ya estamos viendo mucho drama desenvolviéndose alrededor de Eleanor, nuestra nueva protagonista, y peor aún si se llega a ir a Extraordinario de Anima. Fuera de eso no sabemos casi nada, pero no por eso la emoción es menor con esta exclusiva de Nintendo Switch 2 en camino. Y por fin tendremos monturas, así que no más explorar a pata mientras recogemos manzanas y ramitas. Qué bueno que el estudio ya aclaró que no necesitamos jugar los Xenoblade anteriores para entender este, porque esos son juegos de 500 horas y estos pulgares están reservados para las nuevas experiencias que le están dando al Switch 2 un gran inicio de generación. Existen personajes que son tan populares que no importa cuántas veces los reinventen, siempre nos va a dar gusto verlos de vuelta, con sus garras de adamantium y la costumbre de resolver todo a golpes, como lo hacíamos en los 90s. Wolverine reaparece en su reinterpretación más brutal y sangrienta en los videojuegos, y con la experiencia de Insomniac enfrente, pues no podíamos estar más extasiados. ¡Caray! Marvel's Wolverine nos llevará a una nueva aventura protagonizada por Logan, el mutante más gruñón de los cómics. Como ya es costumbre, los mutantes son nuevamente víctimas de odio y discriminación en un mundo con harta violencia. Pero Logan les va a enseñar formas más diplomáticas de arreglar esas diferencias. Lo que inmediatamente llamó la atención del juego es que es extremadamente sanguinario, algo que no solemos ver demasiado en los juegos de Marvel, pero que nos recuerda inmediatamente al perdido X-Men Origins. Al final pues tiene sentido. Lo raro sería que un señor con garras como arma empezara a repartir abrazos y no garrazos. Aunque los X-Men todavía no existen formalmente en este universo, ya sabemos que veremos algunos personajes relacionados con Logan. Entre ellos destacan Jean Grey y por supuesto Sabretooth, quien tiene una relación tan amistosa con Wolverine como dos gatos compartiendo la misma caja de arena. Dentro del combate, la regeneración acelerada de Logan también tendrá un papel clave en el gameplay. Ya hemos visto un poco de cómo funciona la mecánica en medio de los combates, pero Insomniac asegura que todavía hay varias sorpresas guardadas y que seguramente se quedarán así hasta el día que llegue a nuestras garritas. Y ya córtense las uñas, por favor. Si tanta brutalidad no te parece adecuada para un héroe, es porque Wolverine no es ningún niño bonito como Superman. De hecho, su debut en 1974 fue como un villano. En esos tiempos lo vimos repartiendo zarpazos contra Hulk, pero actualmente este lobo ya está domesticado y tiene familia. Cada vez falta menos para que lo veamos lucir sus mejores garras, las de adamantio, y sus mejores garras de vestir también, ¿cómo no? Xenogears, Xenosaga, Xenoblade, hay tanto seno, coseno y tangente, no es ninguna coincidencia, y es que vienen de la misma madre. Los desarrolladores de todos estos juegos buscaron un hogar por décadas, pasando por el difunto Squaresoft, Bandai Namco y finalmente terminando con Nintendo. Fue la casa de Mario la que vio el verdadero potencial de la franquicia. Y ahora no solo Xenoblade es una de sus cartas más fuertes, sino que su estudio llamado ahora Monolith Soft incluso ayuda en otros proyectos como el diseño de mundo abierto en los juegos de Zelda. Qué envidia le ha de dar a las compañías que los rechazaron, pero mientras contemplas esta lección de historia, nosotros estiramos las piernas unos momentos porque Héroes del Pulgar apenas está calentando. Hoy vamos a gastar el aguinaldo que ni siquiera ha llegado, recordando esas ediciones especiales, algunas absurdamente caras e inútiles, como la chamarra de $1000 de Resident Evil 6, que para nada te hizo ver como Leon S. Kennedy, o el visor nocturno de Call of Duty que usaste exactamente para, una vez, asustar al gato en la oscuridad.
Hay videojuegos y luego hay experiencias, cajas que pesan kilos, objetos que nunca debieron existir. Hablamos de las ediciones de colección, los cartuchos dorados de The Legend of Zelda en los 80s. No traían extras, solo un color distinto. Y aún así funcionó, porque le decían al jugador algo que ningún texto podía. Esto no es un juego cualquiera. Halo 3 Legendary Edition incluía el casco de Master Chief en plástico rígido, de calidad de prop cinematográfico, y no de juguete. Call of Duty en Modern Warfare 2 Prestige Edition metió binoculares nocturnos funcionales en la caja. Fallout 4 Pip-Boy Edition llevaba un brazalete electrónico que corría una app companion oficial, pantalla verde y toda la cosa. Luego llegaron las obras de arte. Death Stranding incluía un BD-Pod con luz pulsante incorporada, como un latido real, y si me preguntan a mí, bastante creepy, la verdad. The Last of Us Parte 2 puso una guitarra acústica funcional con el tatuaje de Ellie grabado en la madera. Hablemos de espacios publicitarios. Una figura de Malenia de calidad museo, y hoy está valuada al triple de su precio original en el mercado secundario. Y entonces en el 2017 llegó Saints Row 4. Su Super Dangerous What Edition costaba $1 millón. Incluía un Lamborghini Gallardo, un viaje al espacio con Virgin Galactic, cirugía plástica por un valor de $100,000, entrenamiento de espía, un Toyota Prius y el juego. ¡Qué barbaridad! Una sola unidad disponible, mitad edición de colección, mitad delirio existencial. Coleccionar no es solo gastar, es preservar la cultura de una época, aunque esa cultura incluya un Lamborghini y no tengamos $1 millón para comprarle. Estamos a un solo día de que termine la guerra con la Nación del Fuego y nosotros nos preguntamos, ¿por fin existe un juego de Avatar a la par de la serie? ¿Vale la pena dominar los elementos o mejor nos dedicamos a vender coles en Ba Sing Se? Avatar Legends The Fighting Game vino a demostrar una cosa, que esta franquicia fue hecha para un juego de peleas. Y en manos de un estudio con experiencia en el género, el resultado se sintió mejor que beber jugo de cactus. No es un estilo tradicional como de Street Fighter, pero cualquiera puede dominarlo rápidamente. Aunque parezca muy veloz, en realidad los comandos del juego son accesibles incluso para primerizos. En poco tiempo estarás volando y dominando los elementos y la sensación de encontrar a tu personaje ideal se siente increíble. A pesar de que solo tengamos 12 en el elenco inicial, cada uno cuenta con 3 variaciones que le dan un giro a su jugabilidad, así que hay variedad de sobra. El punto más fuerte está en su modalidad online. Gracias al crossplay y al netcode impecable, encontrar partidas y disfrutarlas sin lag de por medio se siente de maravilla. Tienes la opción de armar lobbies con tus amigos también e incluso ver partidas de otros jugadores por si quieres encontrar nuevas estrategias de combate. Por último, y aunque no sea la quinta maravilla, los modos para un jugador te entretienen si eres fan de la serie. Al final es más de lo mismo, puras peleas, pero estas modalidades son perfectas para entrar en calor antes de meterte de lleno a los Agnikais en el online. Para hacer un juego sin el presupuesto de los titanes del género, Avatar Legends The Fighting Game no le pide nada a sus competidores. Sus tutoriales son muy completos y es un juego fácil de manejar, así que no tengas miedo a repartir palizas con tu elemento favorito. Este top 5 es presentado por Telcel. Así como Crash, Spyro o Sly Cooper, Xbox hizo lo propio con el gato Blinks, un viajero del tiempo que se quedó perdido en el tiempo, o a lo mejor a Xbox ya hasta se le olvidó que existe. Este first-person shooter post-apocalíptico con vampiros dio muchísimo de qué hablar cuando llegó y simbolizó la adquisición de Bethesda en su momento. Quizás lo quieren dejar como un trofeo para recordar ese bello momento. El creador de Mega Man se salió de su zona de confort y nos dio Record en tiempos del Xbox One. Esta aventura no tuvo la mejor recepción, pero tampoco fue un desastre total, y seguramente varios siguen esperando la oportunidad de calarlo de nuevo. Rare es de plano el nombre que Microsoft no quiere soltarle a nadie. Aunque las entregas clásicas de Killer Instinct ya regresaron a casa con Nintendo, la franquicia en sí permanece 100% en exclusiva. Y acá Xbox dijo, si yo no hago un nuevo Banjo-Kazooie, nadie lo va a hacer. El mundo pide a gritos el regreso de este dúo dinámico y con tanto remake en el mercado no nos caería nada mal visitar a Gruntilda de nuevo. Y no, Smash no cuenta. Con Nintendo, la franquicia en sí permanece 100% en exclusiva.
Otros nombres perdidos como Lost Odyssey y Green Dawn siguen bien agarraditos de la mano de Xbox y no hay señales de verlos en ningún otro lado. Y ya que ni me recuerden lo que pasó con Perfect Dark porque yo ya había comprado 20 años de suscripción de Game Pass para jugarlo. ¡No! Este top 5 es presentado por Telcel. Y pasamos de las franquicias exclusivas a los X-Men. Pues mucho antes del boom de Marvel con sus películas, estos personajes de los cómics fueron los más recurrentes en el mundo de los píxeles por varias décadas. Esta es la historia de los hijos del átomo en los videojuegos. El origen de los X-Men en los videojuegos es modesto. El juego Uncanny X-Men de NES fue un tormento para los pulgares de los gamers de finales de los 80, pues su diseño confuso y malos controles lo convertían en una pesadilla. Lo bueno vino en los años 90 y no podía ser de otra forma cuando también los X-Men se convirtieron en una de las propiedades importantes de Marvel con la popularidad que ganaron gracias a su serie animada. Así como animados estuvimos al jugar el popular arcade de Konami con propuesta Beat 'em Up y el juego Spider-Man X-Men Arcade's Revenge. Pero muy poco después fue Sega quien tuvo un par de los juegos mejor recordados de la serie para la consola Sega Genesis. El primero de ellos es muy recordado por romper la cuarta pared, pues llegaba a un punto donde tenías que reiniciar el sistema oprimiendo el botón reset de la consola ligeramente para poder progresar. En los siguientes años los X-Men vinieron a establecer nuevos estándares, no solo con ese compa que se peina como Wolverine desde el año 2000, sino también en el género de los juegos de peleas. X-Men Children of the Atom fue aclamado por sus increíbles gráficos en Capcom CPS 2 y por introducir movimientos de los personajes inspirados en los cómics y los famosos combos aéreos. Después darían continuidad a esta propuesta con juegos como X-Men vs Street Fighter, Marvel Super Heroes vs Street Fighter y la saga Marvel vs Capcom. Ya para la década de los 2000, los juegos de X-Men dieron el salto a las 3 dimensiones. Con Activision al mando, algunos de ellos tomaron un poco de inspiración en las películas de la época. Los que más recordamos son los X-Men Legends de Raven Software, que nos ponían a formar equipos de mutantes, subir de nivel, desbloquear habilidades y cooperar con amigos en lo que prácticamente serían los precursores de Marvel Ultimate Alliance. Para finales de esa década, X-Men Origins Wolverine es recordado como una de las más exquisitas duplas, mala película, buen videojuego, por su sistema de combate visceral. Y es así como llegamos a unos años de sequía en los que por más de un lustro los X-Men casi desaparecieron de los videojuegos porque Fox tenía los derechos cinematográficos y a Marvel le convenía más dar a conocer los superhéroes que salían en sus propias películas. Eso cambió con la compra de Fox en el 2019. En la actualidad fueron parte importante de grandes proyectos como Marvel's Midnight Suns y éxitos contemporáneos como Marvel Rivals y Marvel Snap, además de que Logan se prepara para su triunfal regreso con Marvel's Wolverine, una de las exclusivas de PlayStation 5 más esperadas de este año. Este es un corte rápido, como los que le gustan al lobezno. Nosotros no nos quedamos en la mansión, de hecho estamos calibrando a Cerebro directamente en nuestras redes sociales. Búsquenos ahí, está muy fácil. Ahí estamos viendo sus comentarios, esperando a ver si de tanto hacer corajes por el lag se les activa por fin el gen mutante. Tiren el follow, pónganse los lentes de cuarzo rubí para no quemar el monitor, guarden las garras por un momento y ya continuamos con Héroes del Pulgar. Vivimos en una era donde los anuncios comerciales o ads están por todos lados. Si bien antes eran muy discretos, hoy hasta por poner o buscar un video de gatitos de 20 segundos nos dan ahí un comercial de 1 minuto. ¡Qué barbaridad! El caso de los anuncios en los videojuegos es quizás el más polémico de todos. La práctica existe desde hace muchos años, pero últimamente se ha salido un poco de control. Si estás cansado de que en medio de una sesión el juego te ponga el tráiler nuevo de una temporada, pues la verdad es que qué barbaridad, esto te va a interesar. ¡Ah, caray! Se escuchó como un comercial, ¿a poco no?
Hablemos de espacios publicitarios, pero antes de que se arme la revuelta, no nos referimos a que un juego tenga comerciales para promocionarse. La razón de que existan anuncios en los videojuegos es muy sencilla: generar ingresos. La verdadera pregunta es, ¿dónde está la línea entre anunciar algo de forma creativa o descarada? Venderme una pizza es una cosa, pero no me pidas que me suscriba cuando estoy peleando contra un jefe. No toda la publicidad dentro de los videojuegos es necesariamente molesta. Algunos ejemplos incluso terminaron siendo recordados con cariño, como en Tony Hawk's Pro Skater, donde sucursales de Taco Bell adornaban los escenarios. Y en Crazy Taxi era hasta divertido toparte con locales de Pizza Hut o KFC. Eran anuncios muy visibles, sí, pero no interrumpían la partida. Un caso reciente muy curioso es el de Death Stranding. El protagonista recuperaba energía tomando latas de Monster Energy en su habitación. De nuevo, nada intrusivo, aunque ya se empezaba a notar más agresividad. Las cosas se ponían intensas cuando los anuncios ya llenan la pantalla y no te dejan jugar. En juegos como UFC 4 y NBA 2K aparecían comerciales durante las repeticiones de las partidas. Se sentía tan feo como cuando te desconectaban del internet mientras ibas ganando. El mercado móvil es el rey de esta práctica, pero juega bajo otras reglas. La mayoría de estos juegos viven de los anuncios, y siendo juegos gratis se entiende la intención, pero después de gastarte la quincena, lo menos que quieres ver son comerciales en tus juegos. Es por eso que algunas sagas como GTA hasta se burlan de esa práctica con sus marcas ficticias. Parece ironía, pero a veces terminas una jornada de 8, 10 o muchas más horas en tu trabajo y llegas a tu casa y lo que se te antoja es seguir trabajando virtualmente dentro de videojuegos. ¿Qué pasó? ¡No! Bueno, y es que hay incontables juegos que se tratan de trabajar en el mundo virtual, pero que se las arreglan para que sus actividades sean sumamente satisfactorias. En la vida laboral real, tu esfuerzo no siempre conduce a resultados inmediatos, pero los videojuegos se las han arreglado para jugar con nuestra psicología y hacer que actividades simuladas de trabajo real se conviertan en una actividad divertida y sin la necesidad de pedir unas pizzas a la oficina o dormir abajo del escritorio. Esto es lo que pasa. En los juegos prácticamente cada acción tiene una recompensa palpable. El progreso es constante y los objetivos también lo son. Al ser una simulación puedes equivocarte y nada grave se pierde. En pocas palabras, quitan todo lo feo del trabajo y solo dejan la parte divertida. Si pensamos en juegos que nos ponen a trabajar, aquí entraría prácticamente todo el género de simulación. Si nos vamos a ejemplos concretos, podemos recordar el furor que causó Euro Truck Simulator, con su propuesta de ser camionero repartiendo mercancías por toda Europa. Muchos otros, en vez de ponernos a trapear, hemos perdido horas y horas limpiando entornos virtuales en Power Wash Simulator, desde el jardín del vecino hasta entornos increíbles que han salido de otros videojuegos o películas, y hemos dejado más relucientes estos lugares que nuestra propia habitación en la vida real. El estudio Alchemy Labs llevó al extremo esta idea con Job Simulator, un juego de realidad virtual en el que los robots han reemplazado a los humanos en el trabajo, de manera que las personas pueden experimentar cómo solía ser ir a trabajar mediante una simulación cómica en la que puedes ser oficinista, cocinero, mecánico o tendero. Y bueno, cómo olvidar que trabajamos por días y días pescando, juntando frutas y reuniendo materiales para pagar las deudas millonarias a ese señor feudal Tom Nook en Animal Crossing. Aquí nadie se estresa y todos nos divertimos, pues el trabajo en los videojuegos por alguna razón nos pone de buenas. Pocas franquicias han aportado tanto al mundo de los videojuegos como Halo. Cuando Bungie lanzó Halo en el 2001, caray, ya llovió, y lo hizo a través de Xbox. Sin saberlo, redefinieron la forma en la que los shooters podían jugarse en una consola. En esta época el género parecía reservado para el teclado y el mouse en juegos como Unreal Tournament y Quake. Halo demostró que un control podía ofrecer una experiencia precisa, cómoda e intuitiva, gracias a un diseño de controles que hoy parece obvio. 2 sticks analógicos para movimiento y cámara, gatillos para disparar y apuntar, asistencia de apuntado y un diseño de niveles pensado alrededor de esas limitaciones. Sin embargo, las raíces de Halo se remontan varios años atrás. Bungie ya había experimentado con mundos futuristas
gráficas y narrativas locochonas en Marathon. Pero no en el Marathon de Sony que estás pensando, sino en una trilogía lanzada para Macintosh entre 1994 y 1996. Muchos de sus conceptos, como la inteligencia artificial rebelde, las antiguas civilizaciones alienígenas, el misterio contado a través del entorno y ese circulito, servían como base para desarrollar la identidad que más tarde definiría a Halo. Hasta en la pantalla de carga de Marathon podemos ver a un proto-Spartan. Halo 2 trajo consigo el juego en línea a gran escala gracias a Xbox Live, el doblaje al español latino y cómo olvidar esos episodios de Red vs Blue. Halo 3 se consolidó como fenómeno gracias a una comunidad gigantesca con Forge y eventos competitivos que marcaron a toda una generación que pasaron del split screen a los pininos de los esports. Lamentablemente, la salida de Bungie y el nacimiento de 343 Industries marcaron un cambio de rumbo. Halo 4 intentó modernizar la fórmula agregando elementos inspirados en los otros shooters de la época. Muchos fanáticos sintieron que la saga había perdido parte de su identidad y la verdad en ámbitos narrativos nos quedaban bastante a deber. Halo Infinite buscó recuperar la esencia clásica con la narrativa de la campaña. Sin embargo, la falta de contenido constante, retrasos en actualizaciones y varios cambios internos en el estudio impidieron mantener ese momentum inicial. Aún así, el legado de Halo permanece intacto, una franquicia que transformó para siempre los controles de los shooters en consola. Llegamos a ese doloroso momento. La pantalla se va a negro, se empiezan a rodar los créditos y de pronto ves tu propio reflejo en el monitor. ¡No! Cuestionándote entonces, ¿qué vas a hacer con tu existencia ahora que la campaña principal terminó? Pero bueno, no te preocupes. Sabemos que el multijugador de la vida real allá afuera está terrible y lleno de bugs. Así que mejor quédate de este lado de la pantalla. Abre una nueva pestaña y ve directo a YouTube. Teclea Héroes del Pulgar y suscríbete en nuestro canal. Nos dedicamos a tomar los desechos tóxicos del internet y darles un tratamiento para entregarle al mundo contenido limpio, reseñas, noticias y puras opiniones de alta definición. Abran la ventana de su cuarto. Ya, hace falta que se ventilen y guarden su progreso. Yo por lo pronto ya me tengo que ir a mi segundo turno en el Power Wash. Mi nombre es Habacuc, esto fue Héroes del Pulgar y aquí les digo Game Over. Yeah.